Mira que estamos grabando. Voy a estar presentando a estas cracks de HubType. Ahora os hago una presentación y leyendo un poco las preguntas, que ya sabéis que como siempre yo ya soy veterana en los eventos de Hero Camp. Ya llevo unos cuantos a la espalda. Y nada, pues a ver qué tal. Martes, pero con pilas cargadas. ¿Qué tal, Yolanda, Estíbaliz? ¿Por dónde estáis? ¿Desde dónde nos Yo muy habláis? bien, helándome de frío en Madrid. Yo no sé si estáis más en Madrid, pero esto es terrible. He salido a las mediodía que parecía que hacía más sol y casi me he congelado. O sea que... Pero bien, bien. Ya hemos superado el martes. Ay, pues yo no me estoy helando, la verdad, yo no voy a mentir. Yo estoy a 22 graditos en Tenerife, que he llegado hoy a las 9 de la mañana y estoy teletrabajando desde aquí, así que yo estoy bien. Realmente no estoy en la playa ahora mismo porque tenía esta charla, que si no yo aquí no estaba, ya te lo digo. Bueno, pero qué envidia, por favor. Yo estoy en Valencia Total. y las dos no estamos a -2 grados. Oye, tampoco hace tanto frío como en Madrid, pero ojalá estar en Tenerife en la playita, ¿eh? Ya. Cuando me lo ha dicho esta mañana me han dado ganas de colgarla directamente. O sea, bueno, pues hasta luego. Y ya estaría. Porque estáis teletrabajando, ¿verdad? Sí. Sí, aquí tenemos política de remoto 100%, en plan, cada 3 o 4 meses los equipos nos tenemos que ver en persona, pero somos en remoto. Hay oficinas en Barcelona, entonces tienen la política también de la gente que está en Barcelona de se ponen de acuerdo y van a verse, es decir, hay como bonding para verse, pero por ejemplo tenemos perfiles de nómadas digitales y hay un compañero que siempre le digo que está de gira, que a ver. Total. Yo ahora pues ya estoy de vuelta, pero lo del teletrabajo me ha dado la vida. Yo estoy este año 3 meses teletrabajando en Bali y la verdad, ¡Oh! sí. ¡Qué maravilla! Sí, y la verdad es que yo el teletrabajo, la calidad de vida. Total, ¿eh? Sí. Pues mira, ya son y 6, vamos empezando a ver la gente que ha dicho a tope, mucha energía, ¿qué tal? Nos podéis ir comentando por el chat, así vemos quiénes estáis también. Lo dicho, van a empezar, ahora os presento un poco, como siempre, la escuela, lo que hacemos. Muchas gracias a The Hero Camp por estas oportunidades, porque yo siempre agradezco por conocer a gente como vosotras y tener un ratito con gente tan crack y por pues, todo lo que se le ocurra, los eventos que hacen y nada, encantada de estar aquí con vosotras. Tenéis Igualmente. aquí los programas de 2023. Escaneando el QR tenéis más información. Si pasamos la diapositiva, hablamos un poco de la escuela, que además pues antes empezamos ya hace tiempo siendo pues el bootcamp, y ahora somos bootcamp líder de producto digital, pues con los cursos de Product Manager y Product Designer, que son los más exitosos, pero ahora ya estamos sacando cositas nuevas. Vamos a empezar con uno de Product Discovery, que la verdad es que tiene una pintaza y súper interesante. Y además, Hero Camp este año ha evolucionado y además pues somos como este ecosistema de talento en el mundo del producto digital, que además de estos bootcamps de los que hablaba, tenemos otra pata que es el recruitment especializado para empresas que hace Hero Camp, educa a estos profesionales en el mundo del producto, grandes profesionales que sabemos. Yo de hecho, no por tirarme flores, pero yo hice la segunda edición de Product Designer y ahora de hecho me estoy planteando la Product Manager o la de Discovery porque estoy así con los dientes largos. Y tienen, es lo que decía, la pata de recruitment con esta red de profesionales a los que forman, pues asesoran a las empresas para encontrar este tipo de perfiles y además son una boutique de cambio organizacional dentro de las empresas a las que educan a los departamentos de producto concretamente, pero también otros, educan a tener estas nuevas formas de trabajar el producto. Entonces, nada, vamos a empezar. Lo dicho, cualquier pregunta, bueno, Yolanda y Estíbaliz vienen de HubType, que es una startup. Vamos a hablar un poco de las startups de research. Es una startup que trabaja con apps conversacionales.
tiene clientes como EasyJet y trabaja un poco, estábamos hablando antes de conectarnos un poco ahora que viene la inteligencia artificial, todo lo que nos viene y lo que estas apps ahora ayudan a empresas con todo el tema de atención al cliente, etcétera. Entonces, bueno, Estíbaliz es Product Lead y Yolanda es Design Lead en Hubtype. Y nada, os dejo con ellas lo que queráis. Espero que estéis haciendo muchas preguntas para que yo se las iré contando. Cualquier cosa, nada, yo me quedo aquí escuchando y os doy paso. Bienvenidas. Muchas gracias. Vale, aquí tenéis también la información de las próximas ediciones, no sé si la queréis. Exacto. Esto me faltaba a mí por comentar. Bueno, lo he dicho así por encima, que la próxima edición de Product Discovery, que es la primera que vamos a hacer, empieza el 18 de mayo. La verdad es que tiene ya ponentes entrenadores súper interesantes y tiene un programa que la verdad es que a mí me ha parecido también súper interesante. Vamos ya por la segunda edición de Product Analytics, que también empieza el 18 de mayo, más basada eso en métricas, en analytics, etc. Y luego Product Manager Advanced, que es otra que el una de las formaciones estrellas de HeroCamp ha sido siempre la de Product Manager, pero ahora es como un pasito más para esos que quieren, son Product Manager Advanced. Y empieza el 9 de marzo, en nada, o sea, y queda la última plaza como pone ahí, así que ya sabéis, tenéis, bueno, cualquier cosa también podéis contactar con The HeroCamp por LinkedIn, por el QR que luego enseñaremos también, me escribís a mí, lo que sea, y nada, ahora sí que os doy paso. Guay, vale. Vale, pues nada, vamos a empezar. Como os ha dicho Merche, si queréis interrumpir o poner las preguntas y nos vais interrumpiendo a medida que vamos hablando, nosotras más que felices de que sea algo más between you and me, que no solo nosotras contándonos nuestro rollo, que ya no lo sabemos y hablamos mucho en el día a día. Así que nada, me empiezo presentando yo. Mi nombre es Estíbaliz, un nombre un poquito difícil en general. Normalmente todo el mundo me llama Esti. Si me llaman Estíbaliz normalmente es para regañarme, o sea que llamarme Esti si podéis. Yo soy Product Lead en Hubtype. Os pongo un poquito, ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis contactarme, etcétera. Mi trayectoria un poquito ha pasado desde una gran parte de mi carrera estuve trabajando en Telefónica en diferentes proyectos, diferentes partes de la empresa, desde la parte de 20 hasta la parte más de Smart Wi-Fi, o sea, productos muy diferentes, pero siempre dentro de una gran corporate, y ese es el grosso de mi experiencia laboral. A partir de ahí emprendí el salto para irme a startups, para meterme en el fregado, en la movida, a empezar a aprender rápido, crear rápido y aprender muchísimo más. Y ahí empecé con CityBox, que fue donde conocí y me enamoré de Yolanda. Estuvimos allí trabajando mucho juntas. Después me surgió la oportunidad de trabajar en Hubtype, donde llevo ya un año casi medio, y me robé a Yolanda para que se viniera conmigo porque no podía vivir sin ella y creía que hacíamos muy buen tándem. Así que os dejo que Yolanda se presente a ella misma. Dale, Yol. Nada, pues espero presentarme también como lo has hecho tú, Esti. Nada, yo soy Yolanda, estoy trabajando ahora en un rol de Design Lead en Hubtype, pero antes he tenido mogollón de etiquetas, ¿vale? En plan, ahora os lo veré más a detalle, ¿vale? Pero yo siempre empecé en Corporate, la mitad de mi experiencia ha sido ahí, además en servicios financieros. Y luego pasó que al final vi que necesitaba un cambio y me fui a Australia, estuve viviendo por ahí de nómada digital y ya me volví y dije, bueno, a ver, yo tengo ganas de meterme en las trincheras, nunca mejor dicho, y ya me metí más a trabajar en startups. Entonces, yo una parte que me define a la gente que me conoce es que siempre suelo tener sueño. Quería poner alguna frase así como muchísimo más intensa, pero un porcentaje altísimo de las quotes que vemos por ahí, spoiler, no suelen estar asociadas a su autor. Entonces, preferí ponerme una 100% mía, súper relevante para esta charla, pero también para que veáis un poquito también la manera un poco que tengo yo de tanto de comunicar como de trabajar, en el sentido de vamos a ser honestos, vamos a poner las cosas sobre la mesa y funcionamos, ¿no? Así que si pasas a la siguiente... Podéis ver que estuve tanto en Accenture Digital, trabajando sobre todo para servicios financieros, y luego ya pasé a startups, que es estrictamente obligatorio que tengan su logo en morado. Es la única política que sigo yo a la hora de moverme a otras compañías, y fue ahí donde, como comentó Esti, nos conocimos. Luego salté a la industria de la hostelería,
Era un producto para conectar productores con proveedores con restaurantes. Y luego llegó este y me lió un poco y al final he acabado aquí en Half-Type, que al final conecta mogollón con la formación que tengo, que yo que trabajé en diseño, mi formación es de informática en inteligencia artificial, entonces para mí ha sido como unir todos los puntos y entonces ya aquí estamos, dándole un poquito. Muy guay. Vale, pues empezamos ya con la presentación, nos empezamos ya a contar, hablar de nuestro libro, ¿vale? Entonces, primero lo hemos hecho como una especie de histórico, ¿no? De dónde nos surge la necesidad de hacer research o de dónde surge una necesidad, ¿no? Pues yo de dónde veo que surge la necesidad siempre es el tema del conocimiento. Para mí la información siempre es poder. Pero algo que me gusta incluso más que esta frase es esta otra, que la gente piensa que el conocimiento es poder, pero en realidad el conocimiento es poder cuando se puede aplicar, ¿no? Hasta que no se aplica, en realidad el conocimiento es una información que está por ahí, pero que si no se usa es cuando todavía no tenemos ese poder de poderla utilizar, ¿vale? Y de poder sacar todo el fruto de ella. Entonces, ya metidos más en arena, ¿no? Metidos más en la parte de la startup. ¿De dónde surge una necesidad? Pues dentro de la idiosincrasia que tenemos en una startup, sabemos que al final tienen los recursos que tienen, la cantidad de gente normalmente es muy poca, la cantidad de trabajo es muy alta, por lo tanto, cada persona tiene que ser el hombre orquesta dentro de su perfil, tiene que hacer absolutamente de todo, meterse incluso en otros perfiles para hacer un montón de cosas. Por lo tanto, muchas veces en las startups lo que se hace es que se crea muy rápido y no se llega a tener esta cultura del research tan metida, ¿no? Se hace revisión de información, pero no tan a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué es otra de las cosas que tenemos en una startup? Que tienden a querer aprender deprisa, crear deprisa, volver a aprender deprisa y hacer todo este flujo como iterativo, pero siempre con la palabra deprisa muy metida en vena. Entonces, cuando tú empiezas a intentar meter un poco de research o de eso, esto produce un choque en la startup porque les piensan que quizá puede ser que pierdan un poco de esa rapidez, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que podemos ver cuando surge esa necesidad. Otra de las cosas que vemos por lo que nos surge esa necesidad es porque tenemos preguntas sin unas respuestas claras. Es decir, nosotros al final llegamos a una empresa, vemos que, oye, necesitamos información, necesitamos evolucionar ese producto, necesitamos ver hacia dónde tiene que ir, qué necesidades tienen los usuarios, etcétera. Y normalmente en las empresas que todavía no están tan permeado el tema del research, no encontramos unas respuestas claras a estas preguntas. Por lo tanto, ahí es donde vemos que la necesidad es imperiosa. ¿Y qué otra cosa nos toca después de ver todo esto? Abrir un melón. Cariños, tenemos que abrir ese melón. ¿Cómo vamos a abrir ese melón? Identificando algunas cosas que podemos luego dar a conocer al resto de la empresa para identificar que necesitamos el research, ¿no? Que no sea solo nuestra opinión, solo lo que nosotros hemos percibido, solo la falta de información que nosotros vemos. Entonces tenemos que identificar una serie de puntos para poder ir a los CEOs de la compañía y decirles, oye, necesitamos hacer esto porque hemos identificado estas cosas. Por ejemplo, se habla mucho de assumptions, pero no se habla tanto de hipótesis. Es decir, asumen que el cliente quiere esto, el cliente quiere lo otro, el cliente está entendiendo esto, tal, pero no hay tanto una hipótesis que queramos validar. Por lo tanto, eso es una de las tips o cosas que nos podemos... Ay, perdón, que me he ido. Que podemos ver, identificar y dar a demostrar de que necesitamos el research. ¿Qué otra cosa? Abundan mucho las frases totalistas. Si vosotros empezáis a identificar frases como hombres que todos nuestros clientes quieren, y en cuanto rascas un poquito en esa frase, de repente no encuentras, todos esos clientes han sido un cliente de 30, las frases totalistas ahí las llevas. Lo más importante para nuestros usuarios, pero cuando rascas un poquito el dato detrás de lo más importante para nuestros usuarios, ya no es lo más importante, es una frase, efectivamente lo que os digo es siguiente, que los datos que respaldan esas frases totalistas no están, no existen, al final son opiniones, son assumptions que están mostrando, pero no son dando información. ¿Y qué es lo último que también se puede identificar? Que haya una falta de seguimiento y evolución en los productos. No tiene que pasar en todas las startups, no tiene que pasar incluso en todos los productos de una misma startup, pero sí que puede pasar. Entonces, tenéis que identificar este tipo de cosas para pasar esta idea a toda la compañía para que al final permee que la necesidad del research que vosotros veis de verdad existe.
Y también podéis encontraros un fenómeno, que esto os lo va a explicar Yolanda muchísimo mejor que yo, que es el UX Theater. Sí, no sé si Cuéntanos. habéis oído hablar de este concepto, pero a mí me encanta, y es las empresas que dicen que centran sus procesos en el usuario, pero luego no lo hacen. Entonces se llama el UX Theater, en el sentido de que, por supuesto, contratamos UX Designer, vamos a hablar todo el rato, vamos a ser personas, vamos a hacer roleplays, pero lo hace a lo mejor el de QA que no ha salido nunca de su flujo del día a día. Entonces está estupendo que la persona de QA haga ese roleplay. Y además, sobre todo, ya lo ha dicho en plan, sabemos sobre los usuarios, cuando en lugar de decir, oye, mira, estamos leyendo esto, o por ejemplo, creemos que hay que hacer workshops. Además, la palabra workshop se ha puesto muy de moda y a veces le llaman workshop a una reunión de 5, simplemente que abren un Miro. ¿Sabes? En plan, un workshop implica una convergencia, una divergencia, pero bueno, eso ya será otro día para friquear sobre dinámicas de co-creación, ¿vale? Entonces, cuando ya se ha empezado a abusar de ciertas palabras que ya luego no se llevan con acciones, se habla de que estamos hablando aquí del teatro, el teatro del UX. Esto suele pasar a veces en empresas muy grandes que tienen unos procesos tal, pero tienen unas presentaciones a clientes estupendas. Y luego también tiene, por ejemplo, cuando hablan los pitch a los inversores, ¿no? Entonces podemos ver todo ese fenómeno que me encantó como lo definieron en Fast Company hace años, que es el teatro del UX, ¿no? Entonces, cuando vas uniendo los puntos que ha comentado ya te dices tú, un momento, a lo mejor es que no estamos haciendo research, a lo mejor no estamos basando en creencias, no estamos basando en experiencias anteriores y el producto ha cambiado y ahora mismo no tiene esa correlación, ¿no? Entonces decir, vale, pues estamos en este teatro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desmontamos? Perdonad, chicos, que he estado malita toda la semana, por si de repente me quedo sin voz. Vale, entonces, ya lo tenemos identificado. Ahora, ¿cómo hacemos para priorizar el research en una startup? Pues prepararos, cariños, para un trabajo bien arduo y bien intenso, porque al final convencer de que budget de dinero, budget de personas que tienen que trabajar en esto se pongan a ello, hay que hacer un trabajo cross the company para que todo el mundo lo interiorice. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para identificarlo? Es hacer challenge. El challenge es tu mejor amigo. O sea, cada cosa, cada necesidad que te digan, cada cosa que te digan que hay que hacer, cada improvement, lo que sea, siempre hay que hacer challenge. Siempre hay que saber de dónde viene esa necesidad, cuánta gente la ha pedido, porque si no, no tienes un contexto lo suficientemente rico como para tomar decisiones. Así que el challenge siempre tiene que estar detrás de todas las conversaciones que tengan con todos los stakeholders de la compañía. Aparte de esto, tienes que buscar datos detrás de cada necesidad que te transmitan. Aparte de hacerles challenge, de ver si es necesario, si no, porque muchas veces te vienen con las soluciones creadas y no te vienen a explicar un problema, es buscar datos, es decir, de todas estas frases totalistas que te estaban diciendo, oye, en realidad, ¿cuántos clientes tenemos con este problema? En realidad, ¿cuántos clientes entienden y quieren esta solución? O en realidad, ¿cuántos clientes tienen esta necesidad o no la tienen? O sea, que al final tienes que buscar datos. Y con buscar datos no me refiero a busca los datos y los dejas ahí en un Mixpanel precioso que te ha quedado con unos funnels de colorines maravillosos que no vas a volver a ver en tu vida, no, cariño. Esto se refiere a que tú cojas los datos, los trabajes, los estudies. El funnel que hiciste hace 6 meses no vale ahora, tienes que volverlo a revisar y tienes que estudiarlos. Y tienes que pararte a ver todos esos datos, qué es lo que te están diciendo con respecto a productos, a research, a cosas que tienes que ir investigando porque ves ahí anomalías que no sabes en realidad de dónde vienen. O sea que estudiar los datos te va a dar mucha información para saber cuál es el siguiente step. Otra cosa, no te enamores de opiniones. No te enamores ni de tus opiniones, ni de las opiniones de tu compañía, ni de las de tu jefe. Me refiero, enamórate de construir cosas que tengan valor para el usuario. No puedes construir algo para el usuario que no, o sea, sin el usuario, me refiero. O sea, tú necesitas aportarle valor a él y aportarle soluciones. Así que eso lo tienes que tener súper en cuenta. Para ti tu opinión puede ser maravillosa y yo te la compro, pero no puede ser, a lo mejor no es la opinión de tus usuarios ni la necesidad de tus usuarios. Así que siempre la empatía por delante, por favor, y construir intentando aportar valor, lo más importante. Y por otra parte, cuando intentes, a la hora de meter toda esta parte de qué es lo que necesitamos para meter research, es también meter el ROI de producto, es decir, meter unas métricas, qué cosas quieres mejorar,
qué cosas te van a dar a ti la métrica de decir, vale, ¿lo hemos logrado o no lo hemos logrado? Al final, ¿esto solo ha sido un coste o ha sido un coste, un beneficio además que me está dando para la compañía? Esto es muy importante. Al final queremos solucionar problemas de clientes, pero la compañía tiene que comer y nosotros también. Así que tenemos que ver todas estas métricas también para ver si, y utilizando el research, para ver si estamos construyendo cosas que tienen sentido o no tienen sentido. Entonces, ya tenemos claro, todo el mundo tiene claro en la compañía que tenemos que hacer research. Hemos hecho todo este uso de esta información para hacerles entender que tienen que hacer research, que quieren hacer research, pero ahora hay que organizar todo esto. Así que, pues Mari Kondo nos va a ayudar a organizar este lío que se nos ha montado en la empresa diciendo lo del research, y a partir de aquí, Yolanda, pues nos cuentas, por favor. Sí, vale, pues el punto número 1 es, yo siempre digo que el rol de Product Design y de producto es el 90% de tu tiempo estás hablando con gente, porque estás alineando. Al final, cada persona, estamos hablando siempre de conceptos muy abstractos, que significa vamos a definir la estrategia para el roadmap para aquí 2027 y escalar. Tú hablas con el de marketing, hablas con el de tech, hablas con Customer Success y cada uno interpreta esas frases maravillosas una cosa diferente. Entonces, imaginaros cuando propones hacer research, que es un concepto que hay perfiles que nunca han trabajado con esto. Entonces, pasas a la siguiente si quieres. Solo si quieres, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué es la estrategia que suelo seguir yo? Yo suelo seguir estas tres preguntas, me las intento definir, ¿vale? Porque cuando Esti y yo estuvimos pensando cómo contábamos esta charla, puedo contar cómo montar un plan de research, que eso hay muchísima literatura, hay que hacer un planning, hay que ver los recursos, hay que ver tal. Pero luego estuvimos hablando de qué es lo que realmente creo que podría aportar valor, realmente el día a día. Y estas tres preguntas en las que yo me planteo cuando, por ejemplo, entré acá tú como UX Research Lead, que tenía que lanzar toda la estrategia de research de la startup, o cuando entré aquí, digo, vale, ¿cómo empezamos esto? Entonces, después de que has hecho el challenge y ya tienes claro, hay que asegurarnos que todos queremos asegurar las mismas preguntas, responder las mismas preguntas. Eso ya va a ser que el perfil de Customer Success y el de Tech enseguida se levanten y se pongan sobre la mesa qué es lo que entienden sobre las preguntas. Porque uno va a querer saber cómo está yendo el sistema y otro quiere saber cómo de feliz están los clientes, ¿vale? No sé, cuando ya empiezas a aterrizarlo con preguntas, lo concreto ayuda a poner sobre la misma página. Entonces, vale, ya tenemos todas las preguntas. Entonces abro el siguiente melón. Yo es que soy muy melonera. ¿Por qué? Esto parece que es una pregunta así para dinamizar, pero realmente lo que estás poniendo sobre la mesa es la prioridad. ¿Por qué queremos preguntar esto? ¿Por qué lo otro? Y realmente lo que levantas es, ¿por qué queremos ver primero la cantidad de tráfico que tenemos en lugar de la percepción que tienen nuestros usuarios? Entonces levantas conversaciones orientadas a la propuesta de valor que tiene la compañía, ¿vale? Entonces, una vez que ya tienes el qué y el por qué, ¿vale? Toca el cómo. ¿Qué técnicas de research necesitamos lanzar? ¿Vale? Entonces, ahí pasa a la siguiente, por fin. ¿Vale? Aquí os quiero presentar a mis tres grandes patas en cuanto cuando yo tengo que articular una estrategia de research. Por un lado, definir la metodología, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, cada punto lo voy a ir profundizando, ¿vale? Pero la metodología va a ir en función del contexto, del tipo de conocimiento que queramos obtener, del tipo del conocimiento previo que se tenga la compañía. No es lo mismo empezar con una de cero, donde no han empezado a hacer absolutamente nada de research, o el research que se ha hecho, por ejemplo, es muy sesgado, entonces ahí hay que, por ejemplo, analizar, por ejemplo, cuando ya hay un mínimo de información, ¿vale? Esto nos va a condicionar bastante, sobre todo luego a las técnicas que queramos elegir, ¿vale? Pero antes de eso también habrá que elegir las herramientas. Como lo he dicho antes, una idiosincrasia y un lead con el que trabajé que definía las startups trabajar sin lo necesario a veces. Entonces, tienes que elegir muy sabiamente las herramientas con las que está dispuesta la startup a poner dinero, porque el research, no voy a decir nada que no sepamos aquí, pero si no lo sabéis ya lo digo yo, spoiler, es absurdamente caro, porque suele cogerte perfiles durante largo tiempo, te da información cualitativa que a medio plazo te puede dar muchísimo valor, pero si tú quieres obtener al momento, al principio no vas a obtener ese ROI del que hablaba Esti,
¿vale? Que a medio y largo plazo se da y 100% y renta muchísimo, pero al principio es complicado. Entonces tienes que elegir de manera muy sabia o muy táctica las herramientas con las que vas a trabajar. En este caso, por ejemplo, yo siempre suelo abogar por lo cuantitativo, y ahora lo vais a ver cuando vaya más adelante en cómo elijo yo las técnicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo cuantitativo te puede dar el qué pasa, lo cualitativo te suele dar el por qué. Entonces, en función de la madurez que tenga la empresa o el proyecto o el producto que tú quieras ver, puedes decir, vale, ¿cuánto sabemos? De ahí lo de las preguntas y el por qué. Entonces, eso te ayudará a decidir qué tipo de herramientas. Y normalmente cuando se suele saber ciertas cosas, hay veces que se dice, está clarísimo que es que está fallando aquí porque no pueden atender casos o es que no pueden pedir órdenes cinco productos al mismo tiempo. Luego empiezas a ver y el que muchas veces ni siquiera se tiene tan claro, ¿no? Entonces, vayamos profundizando cada uno de ellos, ¿vale? Por un lado, la metodología. Yo normalmente en startups, ¿vale? Me gusta trabajar con Lean UX, o sea, porque sobre todo trabajamos yo por lo menos en mi experiencia he tenido la suerte de trabajar con perfiles súper multidisciplinares, cada uno con un background diferente, entonces eso te puede ayudar a construir desde la conceptualización, ¿vale? Es decir, yo intento siempre, y esto ya desde que empecé como product designer, en mi proceso de desarrollo de un producto intento coger todos los inputs lo antes posible, ¿vale? Porque de esa manera puedes empezar a capturar información, puedes empezar a plantear corner cases que te pueden ayudar a ver qué hipótesis, que lo llevo al primer punto, qué hipótesis y assumption estás realizando en cada diseño, porque a no ser que ya tengamos mucha información, los diseños son hipótesis. A no ser que, por ejemplo, estás poniendo un botón aquí. ¿Por qué lo estás poniendo? Porque estás asumiendo que esta es la acción principal de la pantalla, porque hay una arquitectura de información que lo sostiene. Sí, pero no deja de ser, a no ser que haya datos y que ya tenga esta cultura que comentaba de research, muchas veces son suposiciones. Es más, por ejemplo, cuando queremos luego definir las analíticas, una cosa que, por ejemplo, y yo empezamos a hacer cuando entramos, cuando fue en los diseños poner las indicaciones de interacción y todo eso, ¿vale? Y todas las especificaciones para desarrollo. Y hay un punto que y yo nos reservamos, que es cuáles son las assumptions y las hipótesis que estamos poniendo, porque eso luego nos permite definir juntas qué cosas queremos evaluar en la analítica de cada diseño, ¿vale? Entonces, de esta manera empezamos a correlacionar qué cosas no sabemos y qué cosas queremos responder. A pesar de que tengamos esas tres preguntas principales que hemos hablado con los stakeholders, que están súper convencidos, el día a día vamos a ver que hay mucha información que hay que desgranar, ¿no? Entonces, esto es una manera de empezar a capturar hilos, ¿vale? Y luego también es una política que sigo yo, en plan, siempre he trabajado, casi siempre trabajando con metodologías Agile y siempre intento trabajar mínimo 2 o 3 sprints por delante de desarrollo, ¿vale? Porque al final el research coge mucho más tiempo y también suele abrir melones que nadie quería ver, en el sentido de, por ejemplo, queremos estudiar cómo es el proceso de selección de una serie de casos. Y todo el mundo está clarísimo, por ejemplo, y todo el mundo está claro que eligen entre 2 y 3. A lo mejor nos damos cuenta que es que hay diferentes perfiles de usuario y que cada uno hace lo que quiere. Entonces, de repente empiezas la imagen mental que tenías sobre los usuarios a lo que se estaba enfrentando el equipo ha cambiado radicalmente. Entonces, hay que priorizar qué rol atacamos primero, qué rol atacamos después, ¿vale? Y ese tipo de conversaciones necesitamos tiempo a hacerlo antes. Idealmente, sería ideal pues tener mucho margen de tiempo y todo eso, que eso también he estado en proyectos así, pero en startups a mí me ha ido funcionando mucho mejor ir 2 o 3 sprints adelantados, ¿vale? Porque al final, como también estás involucrando al resto del equipo, ahí ya el equipo también va generando esa conciencia del poco conocimiento que tenemos sobre los usuarios. Y esa cosa que dicen mucho, hay una palabra que ya empiezo a odiar un poco en todo este tipo de charlas, spoilers, también soy un poco hater, es la palabra empatía. Porque todos hay que tener empatía, hay que tener empatía. ¿Qué significa tener empatía? Aquí hay veces que hay gente que no recoge el papel que ha tirado al piso. O sea, esperamos que la gente tenga empatía en el día de su trabajo con una persona que no conoce. A donde quiero llegar es que es un ejercicio de abstracción muy complicado a veces. Entonces, cuando empezamos a tener estas piezas de información y donde vamos viendo y involucramos a los diferentes perfiles del equipo a tomar decisiones, de repente empiezan a darse cuenta el perfil de persona que utiliza nuestro producto. Y empieza a hacerse como que la realidad se impone. Y entonces ya cambian muchísimo las conversaciones, ¿vale? En plan, es decir, ya no recupero
la persona de QA que comentaba antes, ya esa persona de QA ya no quiere hacer suposiciones, de repente empieza a plantearse los flows que tiene que testear, cuáles son los pasos principales que tiene que seguir. Y lo comenta con el equipo de producto, y lo comenta con cuando está, y de repente llega la persona al de backend y dice, oye, cuando tengáis el script hecho del test, me gustaría echarle un ojo para ver qué es lo que estáis valorando, ¿vale? Entonces, ya tenemos la metodología, queremos ir varios sprints adelantados, ¿vale? Y ya puedes pasarlo, Steve. ¿Vale? Entonces llegan las herramientas. Yo, para empezar, como lo que comentaba normalmente, el qué es más fácil de empezar a analizar de qué es lo que está pasando. Entonces yo, Mixpanel y Hotjar son mis crashes, en plan, pero puede estar también Google Analytics o cualquier integración que se pueda hacer con Segment, ¿vale? Porque eso sobre todo te permite compartir con el equipo. Súper importante, voy a hacer la pesada de compartir con el equipo, porque no creo que el research tenga que ser un nicho y un punto donde parapetarse perfiles de producto y perfiles de research. Creo que es un conocimiento que todo el equipo tiene que poder entender, ¿vale? Porque es que al final hay decisiones que un producto se tiene que hacer de manera conjunta, porque yo al final, por mucha ingeniería informática que haya estudiado, si hay ciertos problemas a nivel de API, eso lo va a detectar el backend, y el backend tiene que tener súper claro las implicaciones que tiene para mi trabajo. Igual que yo a la inversa, cuando yo diseño, entender claramente qué impacto va a tener en el trabajo que hace el equipo de backend, ¿no? ¿Vale? Entonces, y luego sobre todo, a mí es donde viene donde viene el arte, para mí es decir, es entender cómo y cuándo capturar información cualitativa e información cuantitativa en momentos del sprint, ¿vale? Porque un gran debate que tengo cuando yo empiezo a trabajar con equipos que se hace un delivery continuo, ¿no? Es ¿qué significa un sprint? ¿Vale? Porque tú preguntas al equipo de desarrollo y para ellos es el momento que hacen la planning, dicen todo lo que van a hacer y en el sprint review se ha visto lo que ha desarrollado el equipo. Pero spoiler, en el squad también hay researchers, hay product designer y hay personas que están monitorizando todo lo que hay en Mixpanel en Hotjar, ¿vale? Entonces, toda esa parte cuantitativa, perdonad, yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es cuando pasa un sprint, aunque se haya acabado ese sprint, perfiles de producto los seguimos analizando. Y lo que hacemos es cruzarlos con las nuevas peticiones que entran de producto con el backlog. Es decir, resulta que hemos hecho un nuevo diseño de definir un nuevo sistema de selección de equipos, ¿vale? Y ahí nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, que los equipos son más grandes de lo que pensábamos. Entonces diseñamos en cuanto a eso. Y luego al final del sprint, por ejemplo, una ESTI de la vida me llega y dice, Yoli, hay estas 3 cosas en el backlog, ¿con qué vamos a trabajar? Oye, pues teníamos estas 3 priorizadas, pero ahora nos hemos dado cuenta que los equipos son más complejos de lo que tenemos. Hay ciertas tareas que han tomado mayor relevancia debido a la complejidad que ahora conocemos. Es decir, cada vez que vamos aprendiendo, vamos reorientando la priorización que tenemos en el backlog. Y a su vez, las actividades de research, porque como comenté antes, estamos 2 o 3 sprints adelantados. Entonces eso lo vamos cambiando, ¿vale? Entonces, cuando llega el momento de la verdad, pasa esto y por fin, tengo que elegir qué tipo de... pasa la siguiente, porfa. Vale, tengo que elegir qué tipo de técnica quiero hacer de research. Normalmente se habla de esto, de que tenemos que elegir entre qué tipo de información queremos capturar. ¿Queremos capturar temas de comportamiento o temas de actitudes? ¿Vale? Esto es súper importante porque hay una norma súper básica que es, en general, los usuarios suelen mentir. ¿Vale? Pero no suelen mentir a posta, suelen mentir por una serie de sesgos que tenemos que a veces no somos conscientes de las acciones que realizamos. Por eso es muy importante tener en cuenta el tipo de técnica que hagamos, porque queremos ver, por ejemplo, si están utilizando la aplicación de una manera, ahí queremos ver comportamientos. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar una serie de técnicas, pero en cambio queremos ver percepción, queremos ver cómo están los nuevos cambios, nuevos rediseños que hemos hecho. Queremos ver realmente si están percibiendo ese cambio, si realmente para ellos está suponiendo una mejora de la experiencia de usuario. Entonces, iríamos a algo más, por ejemplo, unas entrevistas, un tema más cualitativo, ¿vale? Y esto aquí, con este diagramita, puedo estar 3 horas diciendo las técnicas, las estrategias para elegir técnicas, pero ahora vuelvo para atrás, que no sé por qué está como desordenado. Pero yo, una de las cosas que hago en startups, cuando trabajo en startups, es elegir en qué fase del desarrollo de producto estamos,
¿vale? Porque si estamos, por ejemplo, en un momento muy de inception, muy de generativo, de exploración, ¿vale? En plan, es decir, vamos a sacar por completo una nueva suite de videojuegos, ¿vale? Que es una cosa que en nuestra empresa, por ejemplo, no se ha hecho nunca, ¿vale? No puedo utilizar técnicas de validación en un momento de completamente exploración, ¿vale? Eso es súper importante. Sobre todo súper importante en cuanto a expectativas con un SEO, expectativas con los stakeholders y expectativas sobre cómo vamos a medir, ¿vale? Pero supongamos que ya lo tenemos claro, normalmente las startups ya suelen tener una idea, una propuesta de valor y normalmente estamos trabajando en las segundas dos columnas que están viendo, en la parte de diseño y de lanzar y monitorizar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hago test de usuario, por ejemplo, esos 2, 3, esos sprints adelantados antes de que entre el delivery, ahí suelo hacer este tipo de actividades, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que cuando ya entre a la parte de delivery, la parte de monitorización la podemos hacer de manera continuada y validar las hipótesis que hemos dicho al momento. Pero hay veces que al revés, que al contrario, estamos haciendo mejoras continuas sobre un diseño que ya tenemos y que realmente estamos simplemente ajustando. Pues no hace falta hacer test de usuario, porque ya conocemos eso. Vamos directamente a monitorizar. Entonces, es súper importante para mí, y en mi experiencia, la parte del momento del proceso de desarrollo de producto en el que nos encontremos, ¿vale? Porque eso ya nos condicionará muchísimo. Ahora, por ejemplo, nosotros nos encontramos en HubType que estamos lanzando varias líneas de investigación al mismo tiempo. Casi todas, muchas están siendo de validación. Pero, por ejemplo, las líneas de investigación que lanzamos el Q pasado, ahora estamos monitorizándolas. Entonces, eso es que nos permite, tanto producto como hacer, como ha dicho antes, mujer orquesta, sobre todo hacer diferentes frentes sin que nos sea un poco overwhelming, ¿vale? Porque llega un momento que tienes que lanzar los tests, además tienes que analizar, luego tienes que diseñar y luego tienes al equipo en un sprint review que tienes que contar qué has hecho y no sabes ni qué decir. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que, y la feature en la que tú estás, te va a ayudar mucho a entender cuál es la técnica que te va a aportar más valor, ¿vale? ¿Pasa ahí? Vale, entonces ya tenemos lo que queremos hacer, tenemos las herramientas, ¿vale? ¿Y cómo las hacemos? ¿Qué pasa? Que, como he comentado antes, el reset es caro. Y es caro no solo por el que coges una persona 100% para hacer entrevistas con personas, es caro porque coge muchísimo tiempo. Coge muchísimo tiempo, no es, tienes que tener entrevistas con una persona durante horas, la preparación de la entrevista, ¿vale? Es por eso es caro, ¿vale? Entonces, yo aquí en startups suelo utilizar guerrilla sobre todo porque puedes involucrar al equipo. Ahí, por ejemplo, hubo una startup donde tuvimos que hacer entrevistas a pie de calle, montar una serie de scripts y salió, pues 2 o 3 departamentos salieron a la calle a preguntar. Entonces eso fue bastante potente, uno, porque ¿se acuerda lo que decía antes de compartir? Pues la gente de repente empezó a darse cuenta del perfil de usuario que estaban teniendo, pero sobre todo permitió agilizar, porque de repente en un solo día habíamos hecho más de 30 entrevistas, cuando llego a estar yo sola y no hubiese podido. Pero spoiler, hay que saber cuándo usar guerrilla, porque de repente dices tú, pues ya está, aquí voy a invertir yo 7 meses en research, haciendo workshops, focus group y todo, y pudiendo mandar aquí a medio mundo para afuera y que haga el trabajo. Es súper importante que el problema esté acotado. Vuelvo a repetir lo de antes, súper importante en el momento del proceso de desarrollo del producto en el que nos encontremos, ¿vale? Cuando queremos validar hipótesis, cuando queremos ver cosas concretas. Hay hipótesis y temas que no se pueden hacer con guerrillas. Por ejemplo, cuando sean temas muy sensibles, estamos hablando, imagínate, un producto relacionado con violencia sexual. No puedes hacerlo así. Cuando quieres tratar temas familiares. Luego también tampoco puedes hacerlo cuando son sistemas muy complejos. O, por ejemplo, también te puede dar cuando el problema no está definido. Vuelvo a los 3 puntos de arriba. Decía, es súper importante que todos los stakeholders dejen muy claro las preguntas que queremos responder, ¿vale? Entonces, y por ejemplo, pongo un ejemplo de que esto también se puede hacer no solo con digital. En Citybox, por ejemplo, lo que hicimos, aprendí también a hacer guerrilla con hardware, y ahí nos estuvieron ayudando unos ingenieros a imprimir con impresoras 3D y todo eso, y aprendimos a hacer como guerrilla con cerraduras, con buzones totalmente construidos para ver percepciones y todo eso. O sea, que no os dé miedo que esto solo se puede hacer en digital, ¿vale? Lo que es importante es tener acotado qué es lo que queremos ver, ¿vale?
Vuelvo a decir, involucrar al equipo. Aquí es súper importante, pues, por ejemplo, necesito sacar perfiles, por ejemplo, el recruiting es una de las cosas que más tiempo toma. Y, por ejemplo, ahí a buscar aliados, por ejemplo, un Customer Success o Customer Experience, el equipo que, por ejemplo, está día a día con los clientes finales, esa persona, cógele de la mano, del brazo, te lo cargas al hombro, involucrar todos los días, en plan, que sepan el perfil, por qué necesitas contactar con esas personas y, sobre todo, que entiendan lo que es un screener. ¿Vale? Un screener es cuando tú defines las características de las personas. Cuando tú ya ellos empiezan a entender por qué y para qué lo necesitan, en cuanto le dices, oye, quiero un perfil que sean hombres, mujeres de esta edad, con esta experiencia, con este producto, que hayan tenido experiencia internacional y que trabajen en remoto. Entonces, eso lo normal sería hacerlo con una empresa de recruiting, que tomaría su tiempo y tal. ¿Qué pasa? Estamos 2 o 3 sprints adelantados, no podemos estar. Ahí es cuando llegáis y agarráis con el brazo a este tipo de perfiles. ¿Vale? Cuanto más acostumbrados estén, mejor van a ser, porque las primeras veces pues cuesta un poco más, porque de repente dices, ¿para qué me estoy perdiendo un montón de tiempo yo también? Digo, ya, pero recuerda las 3 preguntas que decidimos que íbamos a responder. Por eso necesito aquí, ¿vale? Y luego, por último, unas buenas técnicas de Research Ops te pueden dar la vida, ¿vale? El Research Operation o como básicamente son técnicas para que todo el mundo pueda hacer research. No todo el mundo puede hacer research, pero todo el mundo puede echar un cable haciendo research. Spoiler, ¿vale? Digo, apunte, quiero apuntar esto, claro. Vale, pues por ejemplo, haciendo templates de Notion que industrialicen un poco el hacer los guiones para las entrevistas. Tener Excel preparados ya con macros para que se pueda generar gráficas. Diferentes ya agendas para workshops para que la gente ya entienda cuando te piden un workshop las implicaciones, el esfuerzo y el tiempo que puede llegar a tomar. Salas que ya sepas que te las puedas tener muy fácil reservadas o coworkings, ¿vale? Todo lo que se puede industrializar un poquito a muerte, ¿vale? Y sobre todo, y vuelvo a repetir lo mismo, ahí no sabéis lo importante que es que haya gente de otros departamentos que os puedan echar un cable, ¿vale? Y vale, y esto ya me ha adelantado un poquito, ¿vale? Pero dale, Esti. Vale, sí. En ese aspecto, lo que quería comentar, aquí ya lo decía, vas involucrando a las personas, tal, pero una cosa que lo aprendí en proyectos de transformación digital, cuando trabajaba en consultoría, íbamos a clientes y decías, ¡buah! Tenemos el acojo proceso digital, agile, multidisciplinar, squad, mete cualquier palabra que era de moda y lo metíamos ahí. ¿Qué pasaba? Que cuando tú quieres meter procesos en dinámicas sociales, cuando quieres cambiar mucho de golpe, no suele pasar. Entonces, muy interesante, a mí me ha venido muy bien cuando he querido meter research en sitios donde no había experiencia, era analizar los procesos. Decir, por ejemplo, ¿cuándo hablaban la gente de los usuarios? ¿Hablan alguna vez? No, vale, pues en la Sprint Review voy a meter una cuñita de qué no sabemos de los usuarios. ¿Vale? Luego, por ejemplo, lo que comentaba antes, la mentalidad de lo que significa un sprint. Empezar a extender que el sprint, aunque para el equipo de desarrollo sea durante X semanas, para mí el sprint ha empezado hace mes y medio, ¿vale? Entonces, cuando les involucro, ellos tengan ya esa percepción. Entonces, al principio no puedes decir, es que yo para entregar yo una serie de resultados de reserva, unos diseños tienen que estar validados sí o sí, necesito que el equipo de tecnología me dé ciertos recursos. Si eso lo digo el primer día, me dicen, señora, váyase a su casa tranquilamente, que yo tengo muchas cosas que hacer. Pero si tú ya llevas varios sprints, en plan, mira chicos lo que voy aprendiendo, mira tal, oye, necesito una query, tal, pues acabas, como me pasó hace un par de semanas, el de backend de manera completamente proactiva, te propone tener un dashboard de KPIs, porque ellos tienen esa formación dinámica y yo realmente estaba obteniendo de manera completamente manual. Te dice, oye, esto es súper útil y creo que os puede aportar mucho, ¿no? Para que veáis, si yo llego a pedir un dashboard, nada más empezar a hacer research, pues creo que no, hubiésemos tenido muchos problemas de planificación, ¿no? Y bueno, y esto ya también lo digo, cada vez que haya resultados de research hay que compartirlo, ya os lo he dicho antes, desde un sprint review, y a veces no hay que compartir el acojo resultados de hemos descubierto, a lo mejor tenemos que descubrir que hay usuarios que no hablan inglés, y es la única conclusión que se saca de ese sprint. Pero eso te condiciona mucho para los copies, eso te condiciona mucho para los procesos, se te condiciona mucho de a lo mejor cómo estamos haciendo el sistema, la internacionalización del producto. ¿Vale? Y eso tiene, a nivel de estrategia, tiene una serie de implicaciones, ¿vale? Entonces, aunque a veces el resultado sea único, o sea, muy simple, las consecuencias que puede tener para algunos stakeholders suele ser
puede generar bastante impacto, ¿vale? Y por último, estamos corriendo, tenemos sprint, estamos montando las entrevistas, además tengo el Excel con los resultados y tengo que hacer el deliberable para que a mí me entienda todo el mundo, porque la historia del research es que a veces la gente piensa que vamos a ir con la solución. Como has investigado, pues me vas a decir cuál es el problema, y el problema y la solución. No, yo te puedo dar palancas para hacer hipótesis para poder encontrar una solución de manera informada, ¿vale? Entonces, hay que intentar adaptar los entregables tanto al stakeholder como a la cultura que tengamos de producto, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, empecé en algunos sitios poniendo las palancas únicamente, la manera en la que se han analizado y la prioridad, porque, por ejemplo, los stakeholders con los que trabajaban no eran capaces de ver enseguida el impacto que estaba teniendo en sus procesos. Entonces, yo ahí tuve que ponerlo. Luego, por ejemplo, ya añadir gráficas y añadir pues, los modelos en los que me estaba basando y añadirme, por ejemplo, las tendencias sociales en las que había detrás. ¿Vale? Hay que ir como aumentándolo y teniendo, haciendo un balance entre el entregar y hacer un UX en el sentido de necesito compartir esta información y facilitar que lo entienda con un deliberable potente, ¿vale? Ya por mí paso. Y bueno, creo que lo habéis notado todo el rato, compartir, 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 ¿vale? Sobre todo porque también es importante ser consciente que todos tenemos sesgos. Cuanto más compartas, más sesgo vas a tú cuando lo compartas, lo vas a poder testear con las otras personas, pero sobre todo, esto lo digo también yo mucho, vas a aumentar la calidad y la altura de las conversaciones que tienes con el equipo. Una vez que ya has testeado que, por ejemplo, los usuarios no se meten en el producto por la noche, pues ya es un melón que no vas a discutir, vas a poder discutir en plan, oye, ¿y de qué manera, sabiendo que los usuarios se meten de esta manera, cómo podemos hacer que la experiencia aumente, tenga valor para ellos? Y la manera de enfrentarse a un producto y a una feature cambia completamente, desde hacer hasta aportar valor, desde pensar en meramente resultados, en meramente feature y empezar en resultados, ¿vale? O, por ejemplo, que yo ya me estoy adelantando a la siguiente sesión, si quieres pasa, esto también tiene consecuencias, por ejemplo, desde los OKR, un cambio que hemos tenido nosotros, aquí si quieres explicarlo mejor que yo, Sí. cómo hemos definido los OKRs, cómo hemos priorizado. Sí, a nosotros, pues con todo lo que ha contado estupendamente John, al final lo que hemos ido viendo son cambios en muy diferentes sitios, como ya he dicho, en cambios en conversaciones, en manera de priorizar, sobre todo porque vamos teniendo muchísima más información. Antes era información o que no la teníamos o que teníamos esas frases totalitarias o que se habían pedido 2 clientes y ya pensábamos que esto aportaba valor para todos los clientes. Sin embargo, ahora a la hora de priorizar y a la hora de definir OKRs tenemos mucho más claro cuáles son las prioridades y dónde tenemos que enfocarnos para sacar las funcionalidades que de verdad hemos validado que son necesarias para la mayoría de nuestros clientes. Y aparte hemos hecho un trabajo de hacerlo cross toda la compañía y alinear los OKRs dentro de toda la compañía, todos los equipos que somos, para estar todos alineados a un mismo objetivo, para que no, oye, un equipo esté metido en no sé qué integraciones de plataformas que al final no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo con el de producto, sino que al final, cross toda la compañía, el reset también ayuda a hacer que la visión de producto y hacer que la empresa sea una empresa de producto, no una empresa de delivery, que es lo que puede llegar a pasar si no empiezas a meter todas estas técnicas. Y aparte de eso, yo también quería destacar que el cambio de comportamiento que se ve dentro de los equipos, como lo que decía ahora mismo Yolanda, de oye, un backend que de repente antes tenías que sacarle, ¿sabes? Enseñarle el desarrollo, enseñarle el research y sacarle a lo mejor la opinión con cuchara, ahora vienen y te piden esa información, ¿no? Oye, pero y esto en realidad hacen las preguntas muchísimo más accurate, en plan, oye, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto está basado en qué? Y nosotras darles la información de, vale, estamos priorizando aquí porque esto es lo que ha salido del research, acordaros que lo enseñamos, no sé qué. Estamos aportando esta solución porque está basado en lo que hemos visto de los clientes. Por lo tanto, ya no es una opinión, ya no es una petición de un cliente, ahora es datos concretos, cuantitativos y cualitativos que hemos sacado de sitios que al final ya no son opiniones. Por lo tanto, ya no estamos construyendo un producto que esté basado en assumptions, sino que está basado en datos, que es en lo que deberíamos construir todos los productos. Perdón, John, más resultados que has visto tú, aparte de los que yo he contado.
Estás muteada, cariño. Estás muteada. Yol. Nada, Yolanda. Un clásico. Que nada, te estoy diciendo que justamente he ido poniendo ejemplos y tal, así que en ese aspecto, yo por mí ya no me repito. Justo. Vale, pues un poco por nosotras hasta ahí era la presentación, esto era lo que queríamos compartir con vosotros, cuál es la necesidad que vimos de hacer research dentro de esa necesidad. Antes de que llegara Yolanda, yo directamente decía a Yolanda, que la vi muy accurate para lo que se necesitaba. Por lo tanto, no me robéis a Yolanda, ¿vale? Esto no puede ser una solución a vuestras plegarias, ya lo siento, pero si tenéis dudas o preguntas o cualquier cosa que queréis compartir con nosotras, pues more than welcome. Chicas, muchas gracias, súper interesante, la verdad. Yo que también estoy en el entorno startup, bueno, creo que también es imprescindible de compartir y trabajar con el equipo, porque así es como se crece. Hoy nuestros asistentes están un poco tímidos de martes también, porque no han hecho ninguna pregunta, si no se hubiese cortado, pero ahora es el momento, si alguien se anima, a ver si nos dicen algo. Yo si no, voy a romper el hielo un poco y, y os quería preguntar yo, porque habéis hablado mucho de priorización y a mí me pasa en una de las startups en las que he trabajado, que quizá viene un feedback de un cliente, de uno solo, que parece que es muy importante, pero solo ha venido de uno y luego de otro viene otro. Entonces, ¿en qué momento priorizáis, pues, según los feedbacks que os vienen externos de clientes y tal, ese research? Vamos a hacer un research sobre este feedback que nos han dado. Si solo nos lo ha dado un cliente, pero igual parece interesante, o ya vienen de más clientes, que ¿cómo lo hacéis o cómo priorizáis esos feedbacks? Vale, yo no sé si quieres contestar tú. Dale Bueno, tú y si eso yo complemento. vale, a ver, en ese sentido yo procuro que caiga un poco en mí y hacer un poco de paraguas, porque si no tendría todo el equipo pendiente de todos los feedbacks que nos llegan. Y con respecto a eso siempre es hacer un montón de challenges, lo que os he dicho antes, ¿vale? Challenges a todo lo que te pidan. Primero entender si es una petición de un cliente, claro, pero no solo tienes que ver si es una petición solo de ese cliente, sino al final qué revenue te podría traer, si esa petición tiene sentido o no tiene sentido para otros clientes, y ahí en ese momento ya es cuando hay que meter la parte de research, aunque sea un research de guerrilla, aunque sea hablar con Customer Success para que hable con otros clientes, aunque sea indagar dentro de las peticiones que hemos tenido en el backlog de todos los tickets que tenemos a lo mejor de peticiones un poco más antiguas de diferentes clientes, indagar si esa petición o algo similar o un pain similar se ha recibido también. Y con toda esa información ya decir, bueno, pues sí tiene sentido o no, esto es la primera vez que nos lo piden y además es una cosa súper ad hoc para esta organización y no tendría sentido a lo mejor hacer eso, y quizá lo que hay que hacer es hacer una reunión con ellos para entender, porque muchas veces te vienen con soluciones que dices, ¿de dónde ha salido eso? ¿Quién se ha levantado esta mañana con esa solución en la cabeza? Y además, ni siquiera, o sea, luego les haces el challenge de, oye, pero ¿cuál es el problema real? ¿Por qué quieres hacer esto? Y al final, a lo mejor el problema que tienen se podría solucionar con otra cosa que al final sí que afecta y da valor para otros clientes, ¿no? Entonces, siempre hacer challenge cuando os llegan esas necesidades, y en algún punto que veáis que puede aportar valor, entonces sí, hablar con el resto de los clientes y ver si es la misma necesidad, si no, y qué solución podrías aportar que tuviera sentido construir y que tuviera sentido para el resto de clientes. Yo no sé si me dejo algo. Sí, justo, te voy a decir por un lado lo de ver que te digan el problema, porque hay muchas veces que dicen, no, es que necesitamos esto, y cuando empiezas a decir, vale, pero ¿cuál es el problema? Y se ha perdido por el camino, porque además cuando te llega es el manager del manager que ha hablado con el otro que no sé qué, que no sé cuánto, entonces hay un teléfono cacharrado estupendo. Y luego también, por eso hablaba que era tan importante las herramientas, ¿vale? Porque el tema de tener analítica, por ejemplo, yo lo que haría, por ejemplo, es, vale, tenemos Hotjar, qué cliente, qué tal, vamos a ver qué hacen, vamos a ver. Y vamos a ver si se corresponde con lo que están diciendo. Vamos a ver el tráfico. Vamos a apoyarnos en lo cuantitativo, porque es lo que decía, el cuantitativo dice el qué. Entonces, cuando te viene una petición, te están diciendo el qué. Vamos a ver si los datos nos dicen lo mismo. Eso te ayuda a tomar esa petición de ¿es un go o no es un go?
¿vale? Y a partir de ahí ya vemos, vale, ¿sabemos el qué? ¿Sabemos el por qué? Y ahí es cuando decimos research sí, research no, de qué manera, lo unificamos con, vale, tenemos dos, por ejemplo, otro tema que no sé si lo he dicho antes, lo que comenté antes, cómo alimentamos el backlog. Oye, tenemos varias issues y cosas, melones aquí para hacer en un par de sprints relacionados con este tema. Oye, pues vamos a lanzar el research y hacemos un 3x1 y aprovechamos y testeamos y estudiamos un poco cómo va este tema, ¿sabes? También intenta a juntar temas y temáticas, porque tampoco vas a lanzar una actividad de research únicamente para ver una cosa concreta. Y que parece que a veces estés haciendo, te pillan cosas ad hoc para un cliente concreto y Eso, Claro. justo. Pues justo con eso hay que... Perdón, sí, dime. No, sí, dime, Esti. Que por eso, justo por eso hay que identificar a veces lo que decía Yolanda, intentar ver si a lo mejor dentro de pues, una pantalla de tu dashboard o algo hay como diferentes cosas que se te han pedido y a lo mejor tiene sentido hacer un research, pero un poco más amplio, añadiendo varias de estas cosas y encontrar soluciones. O sea, no solo una solución, no se puede lanzar research por cada cosa que te preguntan porque entonces no hay dinero en el mundo para pagar todo el research que se necesita. O sea, Ni tiempo imposible. ni energía casi. Imposible. Mira, preguntan por ahí que cuáles serían los stoppers que se encuentran a menudo cuando se realiza un research. Lo habéis comentado un poco, sobre todo stakeholders y CEOs, pero sí que... Y dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Dinero y tiempo lo que más, yo creo. Pero sobre todo, pues, depende de la situación de la compañía, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos encontrado un stopper en la compañía en decir, oye, necesitamos research, vamos a meter research. Al revés, han estado súper abiertos y enseguida tal. Pero sí que hay otras compañías que son más en línea de startup, pero a lo mejor están en un inicio, ¿sabes? Que van como muy rápido desarrollando cosas como mucho más a lo loco y entonces no tienen como esa permeabilidad de research, sino no lo tienen como tan asentado en el ADN y ahí sí que te encuentras un poco más problema, pero sobre todo dinero y tiempo y me atrevería a decir que cuando nos ponemos a hacerlo dentro de poder contactar con usuarios, que los usuarios se presenten, todo el tiempo que eso te conlleva, meter las entrevistas, ¿sabes? Hablar con toda la gente, meter las entrevistas, o sea, no es solo el tiempo que te lleva a hacer el research, sino todo lo que te lleva a prepararlo, etcétera. Es muchísimo tiempo de no solo de la persona que hace research, sino como estamos haciendo nosotros, de diferentes perfiles que estamos ayudando a que se haga. O sea que yo creo que A sí. mí también otro melón es el tema de entender qué significa research, porque yo me ha pasado en algunos proyectos que no entendían lo que implicaba research. Había gente que pensaba que le iba a decir, oye, es que tu producto, esto es lo que tienes que hacer. Y es como, no, yo te puedo dar. Y el tema de no alinear expectativas sobre tu trabajo puede generar, a mí me ha generado a veces fricción, porque de repente te cuentas y dices, ¿yo esto es lo que me has venido a contar? ¿Llevas un mes para esto? Y dices tú, gracias, me Total, sirve. total. ¿Sabes? Entonces, la cultura de ser, siempre se habla de cultura de producto, cultura de tal, y sabes, cuando hablamos de evangelizar, no sé qué, y es lo que dice este, en este sitio donde estamos trabajando en HubType, en ese aspecto, súper a tope. Lo único que nos han dicho es que no haya análisis, ¿cómo es? Parálisis por análisis, que hay que seguir aprendiendo. Por eso siempre lo articulo como cómo los hace, guerrilla, herramientas, sobre todo la metodología, ¿vale? Porque al final es súper importante que no nos pueda el proceso, que no nos pueda nada, en plan, es que tengo que hacer el acojo research, porque si no, no voy a validar mis ideas, ¿vale? Hay que valorar cómo quieres aprender. La Eso gente es. se está animando ya a hacer preguntas, Vamos. que me gusta. Y hay una pregunta que me ha parecido muy interesante porque de normal suele ser al revés, dice Adriana. Me dicen no tirar una línea de código hasta no tener un resultado de la investigación. ¿En qué métricas en qué podría enfocar las métricas cuando estoy en un momento de MVP? O sea, Estás en una empresa que es como un unicornio, porque normalmente lo de no tirar un código, una línea de código es por donde vamos nosotros, de validar primero métricas que vamos, por ejemplo, en uno de los productos que nosotros estamos trabajando de analítica, hemos hecho primero estudios, wireframes, etcétera, y luego una vez hemos hecho eso, hemos hecho un research con los prototipos que teníamos para ver, sin tirar una línea de código, si se entiende la estructura, la arquitectura de la información, si las métricas les aportan valor. Entonces, una vez con toda esa información, hemos revisado todo ese diseño y ahí es cuando hemos empezado a tirar código, en un MVP. Y ahí también hemos validado pues, cosas que, oye,
pues sí, esto les aporta valor, pero no les aporta tanto valor como para construirlo para un MVP, sino cuáles son las cosas que deberíamos construir sí o sí para darles un producto con un minimum value proposition que les aporte un valor y que podamos luego ir iterando, ¿no? Hacer el cojo producto de primeras no era esta. Entonces no sé si eso te resuelve la duda. Joel, no sé si quieres añadir tú algo. Sí, yo quería hacer un matiz. Cuidado con lo de no tirar una línea de código hasta no tener un resultado de la investigación, que esto me suena no voy a programar hasta que no tengo el wireframe, el diseño en Figma hasta Completito. Entonces, depende mi respuesta es depende de la madurez del producto, es decir, si hay ciertas cosas, creo que se puede aprender construyendo, ¿vale? Hay que, por eso digo, el trade-off de construir o no es lo que decimos, no podemos hacer research absolutamente todo, a no ser que tengas dinero. Si hay dinero y tiempo, como dice a muerte con ello, ¿vale? Y sobre todo, ¿en qué podría enfocar las métricas? Yo, por ejemplo, suelo empezar con el framework HEART, ¿vale? Que son métricas orientadas a experiencia de usuario. Si quieres, échale un ojo y te ayuda a tener en cuenta el engagement, la completitud de las tareas. Entonces, hay diferentes categorías y decir, vale, ¿en qué métrica nos vamos a centrar? Queremos centrarnos en que completan lo que necesitan. Perfecto, pues vamos con ello. ¿Vale? Entonces, todo el tema de definir métricas y tal también tiene está bastante relacionado con el research y también tiene bastante de trabajo, ¿vale? Pero al final también hay una priorización en el punto en el que estamos con el producto, que queremos que funcione, que genere engagement, que realmente inviertan tiempo en ello. Entonces, en función de la estrategia que tú tengas de producto, vas a poder definir esas métricas. Y yo digo, el framework a mí me suele venir como punto de inicio bastante, me resulta útil. Si lo queréis, luego se lo pedís por LinkedIn, seguro que Yolanda os pasa o algún enlace para que investiguéis mejor el framework. De hecho, has contestado un poco a la siguiente pregunta que dice, me ha ocurrido con clientes que son bastante reticentes. Esto ya es más normal. A la hora de hacer research, en general no quieren dedicar presupuesto o tiempo a ello. En su experiencia, ¿cuáles son las mejores maneras de convencer a los clientes del valioso research? Un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Si queréis aportar algo más, cómo convencéis a vuestros stakeholders para hacer research. Yo creo que lo habéis contado un poco, pero... Sí, un poco, vamos, yo desde mi parte era un poco lo que contábamos, ¿no? Intentar pues desmontar un poco las assumptions que tienen ellos en la cabeza, intentar hacerles ver que en realidad no hay suficientes datos por detrás para construir esas assumptions que ellos tienen, por lo tanto no estamos hablando de datos de verdad, sino que estamos hablando de cosas que hemos asumido que son así, pero que no tienen por qué. Por lo tanto, hacer todo ese challenge e intentar mostrarles toda la información que nos falta para de verdad tomar decisiones informadas y que construyan un producto que tenga sentido, es lo que mejor os va a ir. O sea, ya os digo, dar a conocer y dar a ver toda la falta de información que se tiene, ¿no? Y que si incluso con eso quieren construir ese producto, genial, pero que tengan en cuenta y tengan en la cabeza que están construyendo algo sin datos y que puede que funcione fenomenal y que de repente tengan un producto maravilloso que el cliente adore, o que puede que construyan un producto que nadie quiera, que nadie necesite porque no está aportando un valor. Entonces, siempre dar a demostrar eso es lo que suele abrir la mente y los ojos de los stakeholders, en plan de, hombre, pues a lo mejor no quiero tirar mi dinero en tener 5 desarrolladores, un product manager, etc., todo el equipo que conlleva construir un producto, para que luego a lo mejor ni siquiera vamos a tener un retorno. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de convencerles. Tenemos dos preguntas más. Sí. Una de entregables y otra de tecnología y metodología. Vamos al primero. Dice, en el rol de research, ¿qué resultados agiliza las tareas de las siguientes áreas? Por ejemplo, diseño. ¿Qué se le entrega? ¿Qué se entrega? Supongo que quiere decir, bueno, no sé si... Vale, esto es lo que hablaba antes de valorar la complejidad del entregable y entenderlo, ¿vale? Por ejemplo, para relacionarlo con diseño, lo que yo hago, por ejemplo, es poner una priorización sobre las palancas que hay que centrarse, ¿vale? Porque recordemos que cuando tú estás hablando de resultados de research, estamos en la parte de cerrar el primer rombo de la primera fase de diseño, ¿vale? Entonces tú aquí vienes con una serie de ideas en las que trabajar, las priorizas, les das una importancia que tienen, ¿vale? Entonces, con eso tú le das un contexto a la hora de diseñar. Pues, por ejemplo, antes, por lo que estaba hablando de esto, estamos analíticas, haciendo cosas de analítica. Oye, que sepas que
los datos que utilizan, que se necesitan que sean súper concretos, súper sencillos y mejor 3 o 4 súper claros, con una explicación de la hostia, antes que 17 y medio regulinchi. Entonces, eso te da, sobre todo te acota lo que puedes hacer. Y sobre todo lo que yo decía que soy, es una dinámica que he puesto en el equipo, bueno, que lo hemos acordado en el equipo, que ha sonado un poco así, de poner las assumptions, ¿sabes? Es decir, vale, dado este input que tengo de research, yo estoy sacando esto, y de esto de aquí hay cosas que me estoy echando unos triples más grandes que nada. Poner los triples. Y eso a su vez lo asocias con las métricas que vas a querer validar. ¿Vale? No sé si me he respondido, ¿no? Sí, y la última pregunta antes del regalito que tenéis al final, que ya lo he visto. Dice que si usan alguna tecnología o metodología para buscar puntos de convergencia entre diferentes espacios de oportunidad o problemas encontrados post-research. Para buscar puntos de convergencia entre diferentes espacios de oportunidad o problemas post-research. Me imagino que quiere... Yo aquí, por ejemplo, suelo utilizar blueprints. En HubType creo que no hemos tenido, porque realmente toda la parte de definición de problemas y de oportunidades en este aspecto está bastante bien tirado, en el sentido de está bastante aterrizado, ¿vale? Pero cuando hemos estado en un momento más exploratorio, por ejemplo, sí que ha sido un tema de utilizar los blueprints, a mí me suelen resultar súper útil, porque empiezas a ver, a detectar oportunidades que todavía no se había visto. Y luego, por ejemplo, hay una nueva tool que además estuve friqueando esta semana, que se llama... Ay, no me va a salir. Validate Ecosistema Value Mapping Tool, que es como un ecosistema con las oportunidades que tienes, las oportunidades que estás perdiendo y las que puedes hacer crecer. Que eso además es una cosa que estuve leyendo en un paper el otro día. Si te vale, pero eso no lo he probado. Qué interesante eso, me lo apunto también. Pues muchas gracias, chicas, Esti y Yolanda. Ha sido súper interesante, la verdad. Gracias a Sí, vosotras. creo que ya no hay más preguntas. Gracias a todos y a todas por estar aquí, que al final son los martes a las 8 de la tarde y se hace un poco largo, pero ya les digo, ha sido súper interesante. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Creo que, a ver, podemos volver a presentar un segundo. Sí, pero Esti. voy. Porque hay una cosa por ahí. A ver, vas a la siguiente. ¿Esto lo habéis puesto vosotras? ¿Puede ser? ¿Lo ha puesto Pablo? No, Eso estaba puesto. Porque, a ver. Vale, pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Si queréis apuntaros al próximo evento, que también es de Discovery con Adevinta, que ese también voy a estar yo, repito, también con los chicos de Adevinta, que son unos cracks. Os podéis apuntar con ese QR, os podéis descargar el programa de Product Discovery con el primero, y para más información de la escuela, que está encantado siempre de escucharos y de resolver vuestras dudas, el de medio. Y nada, guay. un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Encantada. Gracias. Chao.